Me apetecía mucho hacer este vídeo, sobre todo pensando en esos nuevos aficionados al cine de terror, en nuestros entusiastas más jóvenes, porque como yo hice en su momento, queréis comenzar a tener vuestra propia colección de películas, estáis de suerte. Ha llegado, gracias a la estupenda labor del 70 Now, la única e irrepetible trilogía del infierno, de las puertas del infierno, conformada por 3 títulos míticos del fantástico europeo. Miedo en la ciudad de los muertos vivientes, aquí la tenéis, estupendamente remasterizada. Se ve mejor que nunca y viene cargada de extras. El Más Allá, que por cierto yo creo que tiene una de las portadas más impactantes del cine de la época. Simplemente esta portada ya vendía la película, y esta maravilla de aquí, Quella villa accanto al cimitero, aquella casa al lado del cementerio, que es una película, por cierto, a la que le tengo un afecto especial. Nada que ver entre estas ediciones y las versiones en VHS con las que tuve yo que conformarme cuando era joven, que ni respetaban el formato original, ni eran las versiones íntegras con todo el metraje incluido, ni tenían la calidad cromática, los colores que exige un trabajo tan exquisito como el de Sergio Salvati. A veces yo creo que no se veía nada. Sergio Salvati, director de fotografía de estas 3 películas. Tenéis que pensar que Lucio Fulci estrena en pantalla grande sus películas de terror a comienzos de los años 80, y que la mayoría de ellas, al ser clasificadas S por su alto contenido violento, pues tuve que recuperarlas en Betamax y luego en VHS, y algunas de estas forman parte de mi colección. Me acuerdo, por ejemplo, de ver los carteles de aquella casa al lado del cementerio, que además tiene un cartel que me encanta, ¿no? Y yo creo que era en el Cine Elíseos, que es un cine como tantos otros ya desaparecido de aquí de la ciudad de Zaragoza, y quedarme, como os digo, totalmente prendado, montándome yo en la cabeza mi propia película, sabiendo que no iba a poder verla. Este proceso, el de imaginar las películas basándonos en el cartel, era muy habitual en aquella época, porque el acceso a las salas no estaba permitido. No existía, como es el caso de hoy, una recomendación por parte del Ministerio de Cultura, sino que directamente lo que había era una prohibición. No obstante, como os digo, el imaginar la película no era tan malo, porque indudablemente era un ejercicio que pues estimulaba la imaginación. No obstante, la crítica de la época denostaba bastante a Lucio Fulci, lo consideraba un director de quinta fila, y al igual que en el caso de Paul Naschy o de Jesús Franco, hasta los años 90 no se le empezó a rescatar, y poco a poco pues ha acabado siendo considerado uno de los artistas más interesantes e influyentes del cine de terror moderno, con títulos tan emblemáticos en su haber como Nueva York bajo el terror de los zombies, una película que no os deberéis perder, o una de mis favoritas, El Destripador de Nueva York. Si queréis conocer a fondo la figura de este gran artista, os recomiendo este libro, escrito por Javier Puello, que es uno de los mayores especialistas en Lucio Fulci de nuestro país, y yo me atrevería a decir que del mundo.
No os preocupéis si no encontréis esta misma edición, que es una primera edición de Tyrannosaurus Books, porque acaba de ser editado en una edición que además es más extensa por Applehead y es muy sencillo de conseguir y, como os digo, pues es un texto muy interesante. Hoy por hoy, Lucio Fulci es una figura icónica del cine de terror, al igual que Mario Bava, Dario Argento, pero en su filmografía tenemos otros géneros como el policíaco. No os perdáis, por ejemplo, Luca el contrabandista, el western, con películas tremendamente interesantes e impactantes como Silla de Plata o Los Cuatro del Apocalipsis, e incluso la comedia, que era un género que le gustaba mucho a Lucio Fulci y donde tenemos títulos como A su excelencia le gustan las mujeres o como Los mangantes. Pero como os digo, Fulci llega al cine de miedo en 1979 dirigiendo Nueva York bajo el terror de los zombies, fundamentalmente, que es estrenada también como Zombie 2, Zombie 2, y que se transforma en algunos países como España en un gran éxito de taquilla que Fulci va a saber aprovechar, transformándose pues en uno de los autores más personales de, como os digo, la historia del cine de terror. Nueva York bajo el terror de los zombies es un proyecto de encargo, a pesar de que Fulci impone su estilo creando una versión del muerto viviente moderno mucho más decrépita y mucho más repulsiva, que podemos considerar el zombie fulciano, que contiene, incluso en su maquillaje, repelentes larvas y gusanos vivos. Obviamente los medios con los que se contaba en aquel entonces pues eran muy modestos y ello conducía a situaciones algo embarazosas para los actores, aunque de resultados muy convincentes. Así las cosas, donde Lucio Fulci va a depurar su estilo y podríamos decir que se vuelve más Fulci que nunca, es en la trilogía de Las puertas del infierno. Como os digo, recién editadas, aquí las tenéis: Miedo en la ciudad de los muertos vivientes, El más allá, todas ellas con estas presentaciones muy interesantes, conversaciones con entendidos en la materia y entrevistas a gente relacionada con las películas, y aquella casa al lado del cementerio. Antes de nada, una pequeña aclaración. Con esta trilogía pasa como con la trilogía del dólar de Sergio Leone, que no es tanto un invento de sus creadores, sino que es más bien una construcción cultural posterior llevada a cabo por los aficionados, por la crítica y por los nuevos distribuidores de la obra de Lucio Fulci. Cuando estas películas se estrenaron en cine, distribuidas en España por José Frade, no pertenecían a ningún tipo de trilogía. De hecho, ni tienen relación entre sí sus tramas, ni coinciden sus personajes. Lo que las unifica sobre todo a las dos primeras, es una apuesta de Lucio Fulci por un cine de terror de carácter onírico, donde no importa tanto lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. Es un espectáculo atmosférico lleno de escenas impactantes, subrayado por una serie de partituras magistrales, obra de Fabio Frizzi, en el caso de las dos primeras, y de Walter Ruzzati, en el caso de Aquella casa al lado del cementerio. Y por supuesto, lo que las unifica también es la presencia de esa actriz estupenda que es Catherine McCall, protagonista de las tres películas. Con esta saga pasaría como con la saga de Waldemar Daninsky de Paul Naschy. Si os fijáis, las películas entre sí no tienen continuidad ni tienen relación.
e incluso tras las cámaras, en el caso de las películas de Nashi, hay directores diferentes. Pero todas ellas tienen una serie de estimables similitudes e incluso una temática, en este caso muy similar, que es la de la maldición del hombre lobo, por no hablar de la presencia siempre de su figura protagónica, Paul Naschy. Por eso, pues bueno, pues son películas del hombre lobo de Paul Naschy. De esta trilogía, de la trilogía de Fulci, hay un aspecto que siempre me ha gustado mucho y que también podemos considerarlo unificador. Me estoy refiriendo a la malsana belleza y a la espectacularidad de sus portadas, de sus carteles, que son obra de Enzo Sciotti. Son verdaderas obras de arte, o al menos a mí me lo parece, del horror gráfico a la altura de los grandes portadistas de revistas como Creepy, como 1984, y de grandes maestros como pueden ser San Julián o como pueden ser Bernie Wrightson o como puede ser Richard Corbett. A mí me parece que, al igual que ocurre con la portada de los libros, el cartel de una película es un reclamo fundamental. Además, a diferencia precisamente del libro, una película es un producto audiovisual, por lo que el espectador quizás se fije en los carteles mucho más. A mí me parece, fijaos bien, que estos carteles tuvieron bastante que ver con el éxito de estas películas. No obstante, si os gustan los carteles estos, estáis de enhorabuena, porque las ediciones especiales de las 3 películas los contienen. Aquí tenéis el primero de ellos, Miedo en la ciudad de los muertos vivientes, Paura nella città dei morti viventi. El título, por cierto, Miedo en la ciudad de los muertos vivientes, me parece un verso maravilloso, ¿no? Como una especie de principio de poema, de terror, sobre todo su sonoridad en italiano, ¿no? Paura nella città dei morti viventi. Mirad qué bonito, ¿eh? Es el cartel, qué maravilla. Vamos a dejarlo por aquí con muchísimo cuidado. Luego, aquí tenéis el segundo, que es una joya, L'Aldilà, el más allá. Para muchos la mejor película de Lucio Fulci, con momentos impagables como la aparición de la mujer ciega acompañada de su perro en mitad de una carretera que parece sacada de un mal sueño, que es una de las escenas de mayor impacto estético de toda la filmografía de Lucio Fulci. Y bueno, pues su final, ¿no? El final del más allá, que es deslumbrante, inesperado, poético, maravilloso. Lo dejamos el cartelito, también con mucho cuidado por aquí. Y aquí tenéis, pues, si quiere salir, este otro cartel. Una de las películas que a mí personalmente más me gustan de Lucio Fulci, Aquella casa al lado del cementerio. Uno de los títulos, por cierto, Quella villa accanto il cimitero, yo creo que más sugerentes de la historia del cine de terror. Y bueno, el cartel, como veis, el cartel es maravilloso. Como os he dicho antes, este cartel es uno de mis favoritos, porque cuando lo vi de niño me quedé absolutamente prendado y con unas ganas tremendas de ver esta película. La película es del año 81. Yo creo que tuve que esperar un par de años. Recuerdo alquilarla en un videoclub en Betamax, que era el primer sistema en vídeo que compró mi padre. Vamos a dejar con cuidado, por cierto, aquí el cartelillo. La película la alquilamos un jueves por la tarde, pero no me acuerdo bien de por qué se nos hizo tarde y no pude verla aquella misma noche. Así que tenía que esperar hasta el día siguiente, que era viernes. Yo iba al colegio
Yo iba mañana y tarde en aquel entonces y estaba deseando salir de clase a eso de las 5:30 para volver corriendo a casa y poder verla. Yo me acuerdo de llegar a casa con mucha emoción y me acuerdo de que mi padre ya la había visto y de que nada más entrar me dijo que era muy mala. Pero ¿qué queréis que os diga? A mí no solo me encantó, sino que me aterrorizó. Me encanta la escena de la niña en la ventana al comienzo de la película. Me encanta cómo Fulci juega con el escenario de la casa en cuestión, esos extraños lamentos que se escuchan por la noche, que no se sabe muy bien de dónde proceden. Y el final me parece deslumbrante, con la música de piano y, la enigmática frase, algo así como nunca sabremos si los niños son monstruos o los monstruos son niños. Un aspecto muy interesante y diferenciador de aquella casa, lo del cementerio, respecto de las otras dos películas, es que se trata de una propuesta menos surrealista, menos onírica. Es una película mucho más racional y mucho más lineal. Sí que tiene algunos elementos, como la escena del maniquí decapitado, pero en líneas generales es una película mucho menos libre y por ende mucho más encorsetada en unos cánones que la hacen, yo creo que más admisible, más comercial. Fue un gran éxito para el gran público e incluso, así como Miedo a la ciudad de los muertos vivientes y El más allá están muy influidas por Inferno, que es la película más surrealista y que es una de las mejores de Dario Argento, y por Suspiria, sobre todo la escena del ataque del perro en El más allá. A mí me parece que aquella casa del cementerio tiene deuda con un cine de terror mucho más comercial y mucho más conocido por el gran público. Me estoy refiriendo tanto a Viernes 13 o a Halloween. La película tiene momentos que parecen pertenecer a un slasher, como al Resplandor, esa especie de sexto sentido que parece tener el niño y el personaje de la niña, que parece advertirle, ¿no? Esta niña de los peligros que encierra la casa a través de sus poderes de medium, como ocurría en El Resplandor con el personaje de Dick Halloran. Comentaros también que con la compra de la trilogía me llegó este pequeño obsequio, que es una especie de broma, que es una reproducción del mítico libro de Yvonne, del que se habla en el más allá. Fulci, que era una persona culta, una persona amable, a pesar de lo que se viene diciendo, se dice que tenía muy mal genio y tampoco es que yo lo conociera demasiado, ¿no? Una vez conversé con él media hora y me pareció un señor pues encantador, ¿no? Y era una persona, como os digo, muy instruida, era un buen conocedor de la obra literaria de Howard Phillips Lovecraft, y con estas tres películas rindió su particular homenaje al maestro de Providence. Quienes conozcáis la obra de Lovecraft sabréis que adaptarlo es muy difícil porque su universo literario bucea en los ámbitos de aquello que resulta imposible de nombrar, que resulta imposible de describir, ¿no? De hecho, uno de sus cuentos más célebres, ya sabéis que lleva por título El Innombrable, ¿no? De ahí que las mejores adaptaciones de la obra de Lovecraft son aquellas que lo hacen de manera indirecta. No están basadas en sus textos, sino que más bien influidos por ellos. Tal y como ocurre con La Cosa de John Carpenter o con Prometheus de Ridley Scott, que de algunas maneras son versiones libres de En las montañas de la locura. Otra manera de acercarse con éxito a la elegante literatura de Lovecraft es hacerlo a través de la perversión y a través
de la exageración de sus valores, tal y como es el caso de, por ejemplo, Reanimator o de Resonator, ambas películas de Stuart Gordon. En el cine de Fulci se conjugan ambas tendencias, gracias tanto a la creación de una atmósfera subyugante que nos habla de la presencia de un mal oculto que poco a poco contamina y pervierte la realidad, pero también gracias a la apuesta por un uso radical de los efectos gore, obra en su mayor parte de Gianetto de Rossi, el gran artesano, ¿no? Y el gran genio que hay tras los maquillajes maravillosos y los trucos sangrientos de estas películas, para intentar plasmar, como digo, pues a través del exceso, esos horrores inaprensibles de los que hablaba Howard Phillips Lovecraft. El libro de Yvonne, del más allá, es un guiño de Fulci al libro del Necronomicon, escrito por el árabe loco Abdul al-Jared, y que, como sabéis, pues se trata de una de las vías de entrada hacia el conocimiento oculto en la literatura de Lovecraft. Pero por otra parte, pues también tiene bastante relación con el uso que de los grimorios hace Dario Argento en, como os he dicho antes, una película que influyó mucho en el cine de Fulci, que es una de las grandes obras de Argento, que es Inferno. No obstante, y como curiosidad, a Fulci le encantaba leer, le encantaba la literatura, y no en vano él llegó a escribir una curiosa colección de relatos, aquí la tenéis, que os recomiendo leer para los que seáis completistas, al igual, por cierto, que hizo Dario Argento, aquí la tenéis también. Esta de Argento, que es una colección bastante buena de cuentos escritos por él. Esta está traducida al castellano, pero esta otra, no sé si la habrán traducido, esta está en italiano, ¿eh? Está en italiano. Da un maestro del cinema horror, 10 racconti eccessivi, perversi, terrificanti, ossessionati incubi di un mondo in disfacimento. Esto sería algo así como: de un maestro del cine de terror nos llegan 10 cuentos excesivos, perversos, terroríficos, obsesiones e incubos de un mundo que se está poco a poco deshaciendo, ¿no? Sería más o menos la traducción. Mundo que se va deshaciendo, el mundo que se va corrompiendo, un poco parecido a lo que pasa en los ámbitos en los que transcurren estas tres películas de la trilogía de las puertas del infierno. El italiano, os cuento una cosilla, yo tuve la suerte de poder estudiar italiano en la universidad, y justo por aquel entonces, octubre de 1995, tuvo que ser que Fulci falleció, me parece que en el 96, pues bueno, a Fulci se le homenajeó en el Brigadón del Festival de Sitges, y yo tuve también la suerte de acudir y poder conversar con él. Con Enzo Castellari, con Río de Dato, con Dario Argento, ocurre una cosa muy curiosa, o con Lucio Fulci. Es que en los festivales de cine, acostumbrados a que los aficionados, pues claro, les hablen en inglés, pues les gusta mucho que alguien se dirija a ellos hablándoles en su lengua madre. Les sorprende. La verdad es que, bueno, pues yo tuve una profesora muy buena. En apenas 3 años aprendí muchísimo, y gracias a ello pues debí estar conversando con Fulci pues una media hora, como os he dicho antes. Es muy curioso porque el hombre me contó que había estado de pie un montón de rato intentando cruzar a la otra acera, y que esto en Sitges, y que había un guardia que no le dejaba cruzar porque era la vuelta ciclista. Y claro, pues aquello le había provocado un tremendo dolor en la pierna, ¿no? El hombre ya era mayor. Y como sabéis, pues bueno, Fulci muere en marzo del año siguiente, y muere además por una trombosis
que él padecía en la pierna en cuestión, la pierna esta, de la que él se quejaba, ¿no? Del dolor. Es curioso, es curioso. Me acuerdo de, como os he dicho, que fue muy amable conmigo. Era muy parlanchín, todo por supuesto en italiano, su lengua madre, y que me preguntó por Narciso Ibáñez Serrador, hacía años él había visto la Residencia, le había parecido una gran película. Bueno, le expliqué que Ibáñez Serrador pues había hecho una breve carrera cinematográfica porque se había dedicado pues a la televisión, ¿no? Al 1, 2, 3 y a todos estos programas. De su filmografía, la película que detestaba era Zombie 3. Concretamente yo le pregunté, pues eso, ¿no? ¿Cuál era la película que menos se gustaba de su filmografía? Y él me respondió, Zombie 3, una merda, me dijo, ¿no? Me firmó autógrafo, nos hicimos una foto, en fin, ¿no? Pues es toda una grata experiencia y un recuerdo muy, muy bonito para por aquel entonces, pues un joven aficionado como era yo. Había, por cierto, retomado su amistad Lucio Fulci, que eso también me lo comentó, con Dario Argento, y consideraba a Luis Buñuel fundamental. De hecho, Buñuel, sobre todo Un perro andaluz, ha influido mucho en el cine de Fulci. Pensad en la referencia constante que en el cine de Lucio Fulci hay al célebre plano de la tortura ocular en los primeros minutos de Un perro andaluz, ¿no? La famosa navaja de Buñuel. El cine de Fulci, al igual que el de Buñuel en su primera película, se plantea como un atentado visual, como un ejercicio de provocación sin justificación alguna. De ahí el impacto de las imágenes, tanto de Un perro andaluz como del cine de Fulci en general. Y sobre todo el gusto por lo onírico, tanto en Un perro andaluz como en Miedo en la ciudad de los muertos vivientes y en el más allá. De hecho, los guiones de estas películas se construyeron al igual que hicieron Buñuel y Dalí con Un perro andaluz, a través de una inconexa lluvia de ideas que pudiera traducirse en imágenes impactantes, que dieran como resultado una especie de pesadilla. Es decir, es un cine concebido más bien como una experiencia, no concebido como un vehículo para contar una historia. Al igual que ocurre con Un perro andaluz, tanto Miedo hacia los muertos vivientes como El más allá son, si os fijáis bien, películas desdibujadas. Son como trazos que parecen pertenecer a una pesadilla, como si fuera una especie de recuerdo, ¿no? Ese recuerdo que tenemos al despertar de un mal sueño. Como espectadores, con estas películas nos sumergimos en territorios resbaladizos, confusos, donde acecha lo ilógico, lo inconexo y acecha sobre todo lo inesperado. Son películas sorprendentes porque son películas muy inesperadas, ¿no? Además, pasan cosas muy raras, ¿no?, en estas películas. Resulta muy interesante incidir en la importancia de la figura de Dalí en la configuración plástica de Un perro andaluz. Su talento para la pintura creo que influyó de manera quizás no suficientemente reconocida en la película, muchas veces atribuida, yo creo que por inercia, exclusivamente a Luis Buñuel. Y aunque obviamente Dalí no tiene nada que ver, ¿no?, con la trilogía de las puertas del infierno de Lucio Fulci, sí que resulta destacable el cuidado plástico que el director italiano, Fulci es de origen romano, concretamente él nació en el Trastevere, y como os digo, la belleza plástica que Fulci imprimió a estas películas absolutamente geniales. Lo dicho, no os las perdáis si no las habéis visto, pues aquí tenéis la ocasión para hacerlo. Y sobre todo, pues bueno, pues si queréis, ¿no?, completar la colección que queréis tener, pues yo creo que esta es una ocasión de oro. Y estas son pues tres piezas
que yo pienso que no pueden faltar en la biblioteca de cualquier aficionado al cine de terror que se precie de ello. Muchísimas gracias por haberme escuchado y nos vemos en breve.